¿sí? Ese es el alegato que podría presentar la contraparte, ¿sí? Sí, usted tenía la clave, pero yo no le dije que podía entrar cuando quiera. Es como decir, usted tiene la llave de la casa, pero yo no le dije que usted podría abrir los sobres que lleguen a mí, a nombre mío. Entonces, uno debería hasta hacer un escrito con esas autorizaciones. No, porque se presume. Tema de prueba, tema de prueba. Sí, por eso, pero ¿cómo? Vea. El que accede es el que tiene que probar. El que accede es el que tiene que probar la autorización. Pero yo estoy planteando cosas. Pero doctor Orión, pero ¿cómo uno en un computador familiar le dice, no, es que yo solo lo autoricé para cuando yo le decía que ingresara, antes no? ¿Entiende? Pues claro, es una afirmación. Claro, el límite es muy delgado, o sea, digamos, establecer, ir para allá para lo que es ilícito y por acá no. Sí, en ese caso límite que estoy planteando, pues podríamos entenderlo así. Obviamente que si la persona obtiene la clave de otra forma y ingresa al computador, esa prueba frente a lo ilícito y que el abogado o abogada entienda que se ha obtenido de manera fraudulenta o de manera ilícita, se debe abstenerse de aportar estos documentos. O sea, debe tener mucha claridad y seguridad de lo que está haciendo para efectos de evitar que haya un riesgo frente a las denuncias que puede acarrear. Esa es una regla que debemos tener presente. Pero lo segundo, muy importante, y es que es la única prueba. Entonces, ¿cómo ingreso la prueba? Primero, asegurando de que no vaya a haber riesgo en ese sentido, y segundo, que a sabiendas que el abogado me va a controvertir en ese aspecto. Entonces tengo que tener el discurso que sea real, además de que efectivamente esa prueba se obtiene de tal manera que no transgredió derechos a la intimidad, que es allí donde hablamos de la prueba ilícita. La ilegal, entendiéndose que ha vulnerado el debido proceso. Bueno, vos estás hablando de un caso en el que inclusive relataste, digamos que hay una serie de encuentros que son de carácter habitual, y cuando yo tengo encuentros de carácter habitual, es muy fácil dejar rastro. Si yo estoy pagando con tarjetas de crédito, si de alguna manera tiendo a ir a los mismos sitios con esa persona, a comer, a bailar, etcétera, a los mismos moteles, pero digamos que es el caso fácil porque dejan el rastro. Digo fácil entre comillas, pero hablemos es de la relación sexual extramatrimonial que es esporádica, que se da por una sola vez y que es lo que llama la gente, fue una noche de copas, nunca se volvieron a ver, entonces de eso sin registro. ¿Pero qué? De ahí se deriva una serie de testimonios en donde los vieron bailando ese día entraron a un motel y salieron al otro día por la noche. Al otro día por la mañana, perdón, por la noche les dio pues por las 24 horas entonces, pero salieron al otro día por la mañana. Es una y esporádica. Digamos que con eso que tenés ahí y sin prueba directa de nada, ¿cómo haces para construir vos con esos indicios la razón de que efectivamente sí hubo una relación sexual extramatrimonial? Bueno, no me corresponde a mí, al abogado. Al abogado. Yo tengo que valorar la prueba. Pero tengamos muy presente que con la causal primera se habla de relaciones sexuales extramatrimoniales, si bien lo habla en plural, basta una para que se configure la causal. Primero. Segundo, pues como lo decía, es un tema de prueba complejo, porque acudimos a la prueba indirecta, habría que en el ejemplo que tú planteas, ver cuál es el alcance de esa declaración que dice, yo vi cuando ingresaron al motel. Claro, ese testigo, pues hombre, si se tiene ese testigo, efectivamente, si bien no es una prueba directa del acto sexual, se infiere de la misma como indicio que las personas ingresan a un motel no propiamente a ver una película o a Netflix, sino a películas sí, pero no Netflix sexuales. Precisamente. Sí. Pero, Diego, entonces, para que vamos concretando, bueno, aportaron la prueba, es ilegal. En sentencia, vos te pronuncias sobre esa prueba, la declarás ilegal. ¿Qué haces vos frente a esa prueba? No, tengo claro, obviamente el juez se pronuncia por cada uno de los medios probatorios de manera individual y luego en conjunto. Eso implica que en la fase o en la parte de la valoración probatoria, el juez deberá decir, este medio de prueba, el juez lo excluye de la valoración por cuanto considera que esta prueba es ilícita en razón de que está vulnerando derechos fundamentales, por lo tanto, se excluye. Esto ya entiéndase que al momento de
valorar la prueba, pues no va a tenerla en cuenta. ¿Y en qué momento el abogado, el litigante, es el que debe de hacer el pronunciamiento respecto de la ilicitud de la prueba? Pues porque que no vaya a generar el efecto de que porque yo en la contestación de la demanda, que por cierto no es el momento oportuno para yo pronunciarme sobre la legalidad de una prueba, yo no lo indico ahí, que algunos jueces llegarían a asumir, no, pues como usted no alegó la ilegalidad, pues prácticamente terminó haciendo la prueba legal, ¿cierto? Entonces, ¿en qué oportunidad vos lo consideras pertinente? ¿En el decreto o en la práctica? Si yo lo digo en el decreto, entonces el juez inmediatamente la excluye, o inclusive la práctica y ya después en la valoración dice que tiene que omitir toda la información que dijo la prueba porque la prueba fue ilícita. A ver, hablemos de eso, que ese sí es el más importante para nosotros. Sí, no, es complejo, muy complejo. La pregunta sería, un problema jurídico pertinente sería el siguiente: el juez de oficio podría excluir la prueba porque a su criterio está vulnerando derechos fundamentales. Lo tendría que hacer después, en la medida en que tenga elementos para ello, no porque no por el solo hecho de... Es ilegal. No solo por el hecho de que hay una prueba ahí de un acto sexual. Pues podría ser que participó la misma esposa y vamos a suponer que fue la que grabó, pues, o sea, pueden suceder mil cosas. Entonces, tiene que tener elementos para decir, un momento, esta prueba no va a ser valorada. La valoración, tengamos muy presente eso, se hace en la sentencia. ¿Sí? No puede hacer una valoración del juez previamente, pero sí, posiblemente, por ejemplo, en la fijación del objeto de litigio, que es el momento en el cual se debe determinar con precisión qué hechos están probados y cuáles no, es factible que si una prueba ilícita es la que tendría que, o se aporta para probar un hecho, podría decir el juez que ese hecho tendrá que ser sometido a prueba en razón. Pero considero que el momento procesal para pronunciarse respecto de ese tipo de pruebas no puede ser otro que la sentencia. Venga, doctor Oriol. Venga. Veo que se habla desde allá. Doctor Oriol, siéntese y pregunte. Que acaba de notar nuestro querido juez, y me gusta mucho que lo haya dicho él. Ustedes deben comprender que hay varias etapas de la actividad probatoria. Entonces, de ello habló de decreto, es decir, de la ordenación. Y recordemos que allí el 168 del Código General del Proceso nos dice: si la prueba se produjo de manera ilegal, es decir, violentando formalidades establecidas en la ley, o ilícita, es decir, violentando garantías y o derechos fundamentales, el juez la excluye del plano. Entonces estamos hablando de la ordenación. Pero hay algo que me gusta mucho que dijo nuestro querido juez profe, y fue lo siguiente: ¿qué pasa si ese juez es un juez de avanzada y deja que la prueba, si las partes se quedaron calladas, no de oficio la advierte, sino que la deja navegar? Mejor dicho, el juez probó todo ahí. Porque si la prueba está navegando, la primera pregunta que le vamos a hacer a la parte cachona, ¿cuál va a ser? ¿Sí va a decirle al despacho sí o no le sacó cacho usted a su señora? Y ya la prueba está navegando en el proceso. Eso sería magnífico, ¿sí o no? O sea, es un mal chiste el que estoy haciendo, pero es que hay que distinguir que una cosa es la ordenación y otra cosa es la valoración. Si el funcionario jurisdiccional deja navegar la prueba porque las partes no la advirtieron por ilegal o ilicitud, y el juez dice: no, yo de oficio no voy a hacer, oiga, yo soy un juez que le doy plena libertad a las partes, o sea, mejor dicho, me aferro a la ley. El árbitro. No meter en nada, prueba de oficio cero. Entonces miren que la prueba navega, casi que el hecho estaría ¿qué? Probado, como lo llaman mal, pues desde el Código Judicial, plena prueba. Porque una cosa es ordenar y otra cosa es valorar. Lo ideal sería que el juez, un juez de avanzada del año 2022, ¿qué diría? Si las partes se quedaron calladas y no advirtieron nada, yo dejo navegar la prueba, pero eso sí, hay otros medios de prueba que efectivamente bajo la legalidad del juramento le darían toda la convicción al juez. Agregando algo de lo que dice Orión para que vamos terminando. Entonces, si las partes no controvierten esa prueba aportada, vos podrías, digamos, actuar para verificar la legalidad en la producción de la prueba, o simplemente guardar silencio al respecto. Por ejemplo, te aportaron el WhatsApp y usted dice: ¿usted autorizó o qué? Es que el juez no sabe. No, correcto, pero
supongamos que él tenga o quiera construir elementos de juicio, como lo acabaste de decir. Por reglas de experiencia, esos documentos sí se obtienen generalmente de forma legítima o no. Claro. Pues porque es que estamos hablando de la intimidad de otra persona, yo acudo a ellas transgrediéndola generalmente. O sea, ¿quién va a consentir que aportan unas pruebas de WhatsApp que yo no autorizo? Lo que sucede, comparto claro lo que dice el doctor Orión, estamos ante situaciones complejas. ¿Por qué? Porque si fuese como que si la prueba tiene un letrero allí, esta prueba es ilícita, ¿no? O hubiese un listado en el código que diga, pruebas ilícitas, fotos, aquí está, la retiro, claro. Pero ese lindero de verificación de la ilicitud es complejo, ya poniéndose uno en los zapatos del juez. Sí. Soy juez. Entonces, allí esa tarea de decir, de entrada voy a excluirla, también puede poner en riesgo los derechos precisamente de la parte de quien quiere demostrar un hecho. Entonces, si yo evidencio de entrada una vulneración a los derechos a la intimidad, derechos fundamentales, porque realmente la información así me llega, claro, debo excluirla, no tengo otra opción, pero eso no ocurre en la práctica. En la práctica realmente se trata de resguardar esa prueba para que pueda llegar a feliz término, o sea, a la sentencia. Porque no va la ilícita, hablo de la ilícita. Pero entonces ahí es donde, eso es lo bonito. Lo bonito es que, claro, ya el juez la vio. El juez está plenamente convencido de la infidelidad. Pregunta, ¿está sesgado o no está sesgado? Pues puede que no, pero entonces le darles que en la sentencia dijera, vea señora, a usted le montaron unos cachos los berracos. ¿Qué es lo malo? Que la prueba que usted me trajo la produjo violando garantías y derechos fundamentales. Yo ya vi que se lo sacaron, pero yo tengo que fallar en contra suya porque usted lo obtuvo de manera ilegal, ilícita. O sea, eso sería muy bonito que un juez se lo dijera de frente porque ahí restituye también a quién, a la persona que ha sido ofendida, por ejemplo. O sea, estoy hablando, por hecho, en teoría. Claro. Que está lejana de lo que debería ser la práctica. Digamos que estás hablando así porque no sos juez. ¿Sí o no? No, porque precisamente... Y eso tiene su pero mira, eso es como cuando contestan la demanda de forma extemporánea, pero uno la lee. Sí. Ahí está, ¿no? Efectivamente está demostrado. Entonces uno ya lo queda viendo con cara de sospecha, ¿no? Al demandante. Pero claro, ya le dio la contestación, ahí para allá queda envenenado, ¿no? Eso es, somos humanos, o sea, es imposible, pero... David dijo ahorita, ¿qué hace la parte a la que perjudica la prueba obtenida de forma ilícita? En el decreto, y lo dijo ahorita nuestro juez, cuando fija, en la primera noticia del trámite, cuando fija los hechos que son tema de prueba, es decir, los hechos controvertidos, ahí es donde el abogado tiene que decir, oiga, esa prueba, me la excluye ya. No la voy a dejar pagar. No, señor, me la excluye ya. Ahora, que basta con el hecho de que el demandado afirme que la prueba la obtuvieron violentando garantías de derechos fundamentales. Ahí está un tema muy bacano también. Señores. Y la cuestión de la legalidad de la prueba lo hacemos a través de incidentes. Sí, no, pero yo le voy a decir algo, ya respetando los horarios, la doctora Lina. Sigamos la segunda parte. Vamos a hacer otra parte. Con Orión. Vuelvo y les digo, los cachos son de siempre, pero de ellos ya vamos a hablar todos los días. Vea, yo les digo algo, pero para terminar, ese es el objetivo de estos espacios. Hablar de situaciones que no se hablan normalmente en clase, por eso traemos a los jueces. ¿Y por qué es importante la presencia de ustedes? Porque miren, tenemos un superjuez acá. Y tenemos abogados litigantes. ¿De dónde van a coger ustedes experiencia? De esto que nos hablan. Entonces los invitamos que siempre que hay, nuestros viernes son arte, cultura y lectura, estemos aquí conectados en la primera parte con diálogos con la judicatura. ¿Quiénes son las causas visibles de diálogos de la judicatura? Estas tres maravillas. Obviamente todos son maravillosos. Aprovechemos, y hay que aprovechar que la mayoría de profesores acá son litigantes. Exacto. Acá está la doctora Carolina Sierra, que es una litigante en familia. Acá está en general todos, el doctor Edwin, el doctor Daniel Arcila, aquí la mayoría de profesores son litigantes. Entonces, eso hay que aprovechar esa experiencia y ese plus que tenemos. Doctor Diego, gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Igual, o sea, es que... Sí. No, y la idea es esta, que tiene la universidad. Es que nos quisiera, nos quedaríamos todo el día hablando, porque esto nos encanta, pues, y seguro que ustedes
futuros abogados va a ser así, ¿no? Nos reunimos, siempre nos reunimos a tomar cervecito algo y terminamos hablando de derecho, porque esto nos va en las venas. Muchísimas gracias y espero pues que estemos en la próxima. Gracias, doctor. Una vez, quedamos invitados para